Lo primero que llama la atención a propósito de Rousseau creo que es su personalidad tan contradictoria y tan proteica. Rousseau, por un lado, es sin duda un pensador de la Ilustración, un racionalista, diríamos, pero al mismo tiempo también es un romántico que pone las emociones, la idea de piedad en el centro de toda su construcción. Rousseau, como todos sabemos, pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero sin embargo su comportamiento, particularmente como padre, pues no reflejaba precisamente esa bondad. Recuerdo una anécdota que contaba, creo, Kant. Él decía que tenía tanto encanto los escritos de Rousseau que había que leerlos dos veces, porque la primera uno quedaba prendado sencillamente con el estilo. Fue alguien que, como sabemos, escribió obras esenciales de filosofía política, el Contrato Social, pero también de pedagogía, novelas e incluso, como me hizo saber hace poco Dani Ceballos, música. Es autor de una ópera. Siempre me pareció muy sugestiva una anécdota que leí, y no sé en dónde, sobre la biografía de Rousseau, que contaba que en una ocasión un amigo suyo, que era comerciante y viajero, sabía que a Rousseau le gustaba mucho el café y entonces se había hecho con una cantidad grande de café y entonces pues había decidido obsequiarle una buena bolsa de café y se lo había hecho llegar a la casa de Rousseau. Y Rousseau, enfadado, lo devolvió porque dijo que él no podía corresponder. Y eso implicaba entrar en una situación de asimetría, ¿no? De desigualdad que dificultaba lo que eran las relaciones suyas de amistad, ¿no? con esta persona, con este comerciante. A veces uno tiene la impresión de que quizás el ser un hombre tan multilateral, de tener tantos talentos como le ocurrió a Rousseau, pues que puede ser un inconveniente. Ese sería el primer punto, quizás. El segundo es el concepto de voluntad general, que es un concepto absolutamente central en la obra de Rousseau, de enorme importancia, es la clave para entender su idea del contrato social y por qué haciendo el contrato y sometiéndose a los demás, sin embargo, ninguno de los contratantes se somete verdaderamente, porque a quien se está sometiendo sería la voluntad general. La ley es expresión de la voluntad general y el concepto de voluntad general pues no coincide con la voluntad de todos, no es un concepto empírico, es un concepto metafísico, quizás tiene algún elemento de misticidad difícil de entender, pero uno diría que si se pierde de vista eso que quería expresar Rousseau con lo de la voluntad general, que en realidad es lo mismo que está presente cuando hablamos de la democracia deliberativa, como el ideal de la democracia, y por supuesto la idea del consenso habermasiano, con la idea ideal de diálogo. Digo, cuando se pierde de vista la voluntad general, la idea del interés común, y cuando pensamos únicamente en términos de intereses particulares o de intereses de grupos, la democracia está en peligro. O sea que esa idea de Rousseau yo creo que sigue siendo una idea necesaria. Y el tercer elemento que a mí siempre me ha impresionado mucho en Rousseau es la noción de igualdad, ¿no? El fuerte sentimiento de igualdad que aparece por todos los lados, ¿no? También naturalmente la libertad, pero yo pondría el énfasis particularmente en la igualdad. Entonces recordemos que precisamente él consideraba que la propiedad privada es lo que había generado la desigualdad y lo que había generado una situación de guerra, diríamos, de todos contra todos. Los males sociales estaban ocasionados por la desigualdad. Que él distinguiese diversos tipos de desigualdades. Aquí no son las desigualdades naturales, sino las desigualdades sociales y políticas a las que se estaba refiriendo,